Si somos pares, ¿por qué es que uno puede hacer lo que quiere y los otros 44 no? Y me pregunto yo si ahora, por ejemplo, pues no estoy de acuerdo con el señor Fernando Lugo, me levanto y le tiro un vaso en la cabeza de vidrio. Y después entonces no coincido con lo que opina Blanca, entonces le tiro el termo. Porque cuando uno tira lo que tiene a su alcance, hay que empezar a agradecer ya que primero había tapitas, se acababan las tapitas, volaban la botella, se acabó la botella y el agua, volaban los vasos, y me pregunto yo si había cuchillos, y se hubiesen tirado los cuchillos, o si estaba armado, porque acá no tenemos ni un protector de metales, y la verdad es que yo lo dije una vez, hace un tiempo atrás, un día vamos a lamentar nuestra propia debilidad por el temor a la famosa victimización. Y yo, parafraseando a grandes pensadores, permito decirle esto. Hay un autor, dos realmente, muy poco conocidos, Steven Levinsky y Daniel Ziblatt. Escribieron un libro, Cómo muere la democracia. Gracias, presidente, usted lo está mostrando. Y dice que la historia enseña que la principal causa de la muerte de las democracias, según estos dos profesores de Harvard, es que todos los autócratas llegan al poder de la mano de aquellas figuras representativas de la política y la sociedad que reconocen en la actuación de estos personajes la indignación ciudadana, que es real, dándole su respaldo a la vez de sancionar sus inconductas porque creen que no llegarán o que en su momento le trancarán su ascenso, pero cuando ya se dan cuenta es tarde. También opinan que son los partidos políticos los custodios de la democracia, con sus vicios y sus virtudes, y somos los responsables de impedir que lleguen. Y no se debe temer a la victimización, que es otro argumento, porque es peor que lleguen, y tenemos que hacer lo posible por interrumpir su ascenso y no prestarle nuestro prestigio para lograr lo que pretenden, porque ellos no quieren vivir en democracia. O sea, la diferencia aquí, como bien decía el vocero del Frente Guazú, es de fondo, no es de forma. No es solamente que las formas no son apropiadas, es que lo que plantea ataca el corazón de un sistema democrático imperfecto, vacío de políticas sociales, que nos lleva al gran desafío de construir una democracia que dé respuesta a más de 2 millones de paraguayos que nos llegan a fin de mes. Y eso costó vidas para que hoy sea Paraguay, y eso costó sangre joven que defendió una y otra vez con aquella vieja canción de nuestros pechos serán la muralla. Y yo me pregunto por qué tanta cobardía en aplicar leyes vigentes antes que los enanos crezcan, para que después estemos todos al servicio de la democracia de hinchadas. Entonces vamos a llegar a la conclusión del que más grita nomás tiene la razón. Y si llegamos a ese término, vamos a retroceder 100 años. Me decía mi padre en vida, cuando asistía a las asambleas de las seccionales, que a pesar de la rigidez del sistema del general Stroessner, en las seccionales había cierta democracia. Y se discutía 10 minutos el programa del candidato, y luego surgía alguien que decía, mal año de candidato, Moobio Yayapita, mal año de caballo. Y salía del fondo un señor, la año de candidato Caraí Ortiz. Salía otro al otro lado y decía, sin ningún argumento más que personal, Peanio Peteín Bore. Y la tercera intervención ya era con sillazo, y la cuarta normalmente ya era con tiro al aire, y terminaba en una gran corrida espectacular. Entonces, mi hijo, no te quejes de esta democracia imperfecta, porque hoy por lo menos se puede hablar, se puede discutir, y por eso nosotros que vinimos después de 30 años a estar afuera, con sus compañeros, se sentaron al lado de quienes eran en alguna medida políticamente responsables, porque había un concepto de nación, había un concepto de Estado, había una certeza de que la democracia que había que defenderla con firmeza.
Hoy la firmeza no son los balazos, hoy la firmeza no son los gritos, no son los golpes de mesa, no son las provocaciones ni agua en la cara. Hoy la firmeza se llama Código Penal. Y aquí voy a hablar de quienes dijeron que se pretenden aplicar artículos que no existen. Porque hay un principio jurídico penal, yo no soy penalista, que dice no la pena sin el eje. No hay pena sin ley. Y permítame leerle solamente un artículo. El que mediante fuerza o amenaza coaccionara el Congreso Nacional a sus cámaras o a una de sus comisiones, que es el caso que nos ocupamos y que vimos, que fue lo que hizo impedir por medio de la fuerza, ejerciendo actos de violencia o agresiones violentas de manera física o verbal, y en este caso contra oficiales de policía u otros miembros de la comisión para evitar que ejerzan sus facultades, cometerá el hecho punible reconocido en el Código Penal como crimen. Esto es así por el artículo del imperio, el artículo 13 del Código Penal, que dicen son crímenes los hechos punibles cuya sanción legal sea privativa de libertad de 5 años. Pero escuchen esto, el hecho punible de coacción, delito del que estamos hablando, a órganos constitucionales tiene una pena privativa de libertad de hasta 10 años. Y al ser crimen, únicamente le es aplicable la medida cautelar de prisión preventiva, no pudiendo otorgársele medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva. En caso de coacción a los órganos constitucionales es hasta 10 años, artículo 38 del Código Penal y artículo 13 del Código Penal y artículo 19 de la Constitución Nacional. Resulta ser que tenemos entre nosotros, y es cuestión de discutirlo, alguien que ha violado leyes que nos protegen. Tenemos entre nosotros gente que a mí me quiso o me amenazó con secuestrar, que a quien con paños fríos, y me duele decirlo, amigo Fidel, le dijo que le iba a meter un balazo en la cabeza, que a un expresidente de la República, por más diferencias que podamos tener, se ve en la filmación, le tiró un vaso de vidrio teniendo él la posibilidad de morirse desangrado. Y seguimos, y encima siguió gritando, diciéndole voy a tirar en las bolas. Y todos nosotros, por alguna extraña o mágica razón, creemos que este sobrehombre que amenazó contra él 10.000 personas para que lo defienda y que ahora acaba de decir tiren bombas cerca y no hay más de 50 afuera, se erige en el único que se enfrenta a la corrupción, en el único que se enfrentó a la democracia, en el único que dice las verdades. Y lo preocupante, presidente, es que nosotros, como partidos políticos, más allá de nuestros deberes, no paramos este asunto. Y yo no hablo solo de una sanción de 2 meses, hablo de pérdida de investidura, para ver cuánto tiempo aguanta un insano dentro del Congreso Nacional. Me pregunto yo, ¿qué más pruebas necesitamos? Y me pregunto yo, ¿estoy seguro en mi vida y en mi familia con lo que estoy diciendo? Y anticipo, hago responsable al senador afectado si algo le pasa a mis 3 hijos y a mi sobrina que vive conmigo o a mi esposa. Porque el problema no es él, el problema son los payitos que van a surgir en todas las ciudades. ¿O ustedes no vieron cómo reaccionan en Europa montando modelos exportables? Ayer nomás, en la reunión de la Junta, un gobernador me dijo, yo ya tengo 5 payitos en las intendencias. No te puedo creerle que uno le insultó a la directora, el ídolo del colegio. Otro pateó la puerta al centro de salud, el ídolo de todos los enfermos. Otro le atropelló a un policía que estaba cargando combustible en la estación de servicio. El ídolo de la verdad está en las redes. Y así seguiremos construyendo gente que no quiere jugar este partido. El partido por el que murieron y lucharon nuestros padres se llama democracia. Y nosotros no vamos a andar con medias tintas. Y yo lo dije una vez, y lo vamos a enfrentar en el campo de las ideas,
no con golpes y no con violencia. Y si alguien cruza la raya, tiene que ser sometido a la ley como todos los demás, porque entonces no estaremos ni siquiera cumpliendo los principios del Partido Colorado, que aborrece una dictadura de personas, de grupos, y que propugna una sociedad sin privilegios ni clases explotadas. Y ahí tenemos un privilegiado, que es el único que puede patear puertas, insultar, maltratar a quien se le cruce. No importa el rango, no importa el uniforme, no importa el cargo. Él vive fuera de la ley, fuera del sistema. Nosotros hacemos lo posible para cambiar los jugadores, para meter goles a favor del Paraguay. No es fácil. Podríamos estar tomando un tereré mango, pues. Dejamos todo para poner lo mejor de nosotros. Y si nos equivocamos, pero estoy seguro que me voy a ir adentro. Pero hay alguien que se viene equivocando en público, se autofilma. Él distribuye los audios, él distribuye los videos. Y resulta ser que no hay un juez, no hay un fiscal, nadie puede tocarlo. Es un superhombre. Nosotros le hacemos la propaganda. Y hoy, con discursos tibiecitos, estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. Y lo que nosotros decimos, ¿qué, Pio? Chocolate. Y nos jugamos la vida todos los días, muchas veces. Y todavía no respondió sobre la violación, sobre la muerte. Estamos hablando de gente que tuvo durante 30 años una vida complicada. ¿Y por qué no puede haber otra muerte acá? ¿O creen que exagero? ¿Qué hubiese pasado si no se controla la ira? La famosa ira. Todos tenemos ira. ¿Quién no tiene gastritis que hace política? Los entrenadores de fútbol y los políticos. Somos los que tenemos el estómago destrozado, porque hay que controlarse, porque la democracia nos exige movernos dentro del campo de juego con reglas. Pero ¿cómo vamos a jugar si metemos 4 pelotas a la cancha, 3 referees, 4 arcos? ¿Qué partido se puede jugar? Entonces, la gran diferencia no es en la forma, no nos equivoquemos más. La diferencia es que él está por encima de las leyes, no por encima nuestro. La diferencia es que él quiere matar a los jugadores, quemar el estadio y terminar el campeonato para decidir él y sus amigos, entre los cuales la mayoría ya la abandonó. ¿O dónde está Bururú? ¿O dónde está Kelembú? Bururú era un pintor medio raro que también le acompañaba. Entonces, que entre a la cancha, que juegue con nosotros, con una pelota y 2 arcos, como estableció nuestros padres en 1811, como hicieron los comuneros que fueron torturados y muertos por la democracia y la libertad. Pero no para que un lunático, porque grita fuerte y es loco y se filma todo. Toda la democracia paraguaya va a salvar. Él no va a ser el único que va a canalizar la indignación ciudadana. Nosotros vamos a canalizar la indignación ciudadana. Y este personaje va a ser una anécdota. Pero para eso tenemos que tener los huevos de sancionar a quien viola la ley. Porque si alguien está por encima de la ley y la Constitución, no tenemos nada que hacer acá. Y si vienen 100.000 ciudadanos a echarnos y que se quede Escolo en el Senado y que haga él las leyes maravillosas que entre paréntesis no propuso ni una. Y que deje de ofender a los demás. Entonces a mí no me interesa lo que diga, no me interesa lo que haga, no me interesa quién es, no me interesa su partido, me interesa que todos cumplamos la ley. Nosotros queremos jugar al campeonato. El campeonato se llama democracia, libertad, Estado de Derecho, propiedad privada, Constitución Nacional. Si no le gusta este juego, que se vaya. No hace falta ni que se le eche. Pero ese es el juego que vamos a jugar. Y que lleven. Nosotros somos respetuosos de las instituciones, está colaborando amigo, y es cierto. Y probablemente hemos cometido errores y probablemente vayamos lentos. Pero en este momento, señor presidente, y yo tengo mi oficina al lado de la suya, dígame si usted puede evitar que en algún momento dado algún comentario le moleste, entra adentro y me liquide. Tarde ya, van a venir todos los discursos, se van a pasar grabaciones en lo que estoy diciendo.
Pero en la puta vida vamos a permitir que un lunático como este destruya la democracia por la cual mi padre se rompió el culo 50 años. Que quede claro, sancionemos con todo el peso de la ley de una vez y para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra Entonces, esto va a continuar. Estamos en vivo desde la Cámara de Senadores. Ustedes pueden ver ahí la reacción de Paraguayo Cuba. Se puede ver un aplauso.